nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. A una palabra que el Señor ya puso en mi corazón la semana anterior, pero el pastor ya dio un palabrón, ¿verdad? Un palabrón el domingo pasado, y realmente ha sido una semana, podríamos decir, muy dura, ¿verdad? Yo realmente me tomé la palabra del domingo como una palabra profética, después de lo que hemos estado viviendo durante esta semana, una palabra profética la que el pastor nos compartió de parte del Señor. ¿Por qué? Porque ya el domingo por la tarde, hermanos, como comentábamos, empezábamos, ¿verdad?, con ataques, empezábamos con sustos, como digo yo, con amenazas, con cartas de Sennacherib, intentando intimidarnos, intentando amenazarnos, ¿verdad? Pero ya justo después de esta semana, nuevamente el enemigo, ¿verdad? El Señor me habló, después de que el pastor soltara aquella palabra que había sido tan buena, el Señor me habló y me dijo, preparaos. Y yo dije, Señor, pero si ya ha pasado, ya ha pasado. Y el Señor me volvió a decir, preparaos, ¿no? Y me gustaría compartir con vosotros la historia de Primera de Reyes, capítulo 20. Es una historia que cuenta la batalla de Siria, del rey Ben-Hadad, contra Israel, el rey Acab. ¿Vale? Y si recordáis algunos de vosotros, la semana pasada empecé el culto, ¿verdad?, mencionando ese versículo de que Dios es Dios de los montes y Dios también es Dios en los valles. Sea cual sea la situación que estamos atravesando, que estemos atravesando, ¿verdad?, Él es Dios. Él es Dios todopoderoso siempre, ¿verdad? Entonces, el Señor me estaba hablando con ese versículo y junto con la palabra del Señor, y el lunes yo estaba en mi devocional y el Señor me volvió a decir, preparaos. Y yo, Señor, pero si acabamos de salir de unas semanas terrible, yo creo que hemos tenido victoria en el nombre de Jesús. Y el Señor me llevó a ese versículo de capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 22, cuando dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria volverá contra ti. Y hay una versión que dice, ve, prepárate y haz planes, o sea, prepara una estrategia, porque el rey de Siria va a volver contra ti. Y era como que el Señor me decía, mira, no os penséis que por una batalla, ¿verdad?, ya está todo hecho, ya está todo ganado. La vida del cristiano, como el pastor compartía la semana pasada, es una vida de luchas. La guerra ya la ganó el Señor, ¿verdad? Eso lo tenemos clarísimo. Él ganó la guerra. Pero hay batallas, hay luchas que como cristianos constantemente debemos ganar, debemos enfrentar. ¿Para qué? Para que esa guerra, ¿verdad?, sea afirmada, para que esa victoria que Él ganó sea afirmada en nuestras vidas. El capítulo 20, y me gustaría que lo leyerais en vuestras casas con detenimiento, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño resumen. Se encuentra, ¿verdad?, esas dos batallas que el rey Acab, rey de Israel, tuvo con Ben-Hadad, el rey de Siria. Y en la primera batalla, ¿verdad?, fue en los montes. Y fue donde Acab, el rey de Israel, tuvo la gran victoria. Y al tener esa gran victoria en los montes, es cuando el enemigo dijo, claro, ¿cómo no? El Dios de Israel es Dios de montes, por eso nos han vencido, dijo el enemigo. Pero volvamos a ellos dentro de un tiempo y peleemos en el valle, veamos si su Dios también es Dios de valles. Y muchas veces el enemigo, ¿verdad?, nos enfrenta en estas situaciones. Y muchas veces nosotros nos encontramos arriba en la montaña, en el monte, fuertes, vigorosos, bien, y viene el enemigo y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, en un plumazo lo vencemos. Pero el enemigo piensa, claro, es muy fácil, estando bien,
Estando fuerte, te has preparado en oración, te has preparado en la palabra, te has preparado en la lectura, ¿verdad? Has estado en la presencia de Dios recargándote y aunque venga el enemigo, tú estás en el monte, estás fuerte y es fácil ganar esa batalla. Pero el enemigo, déjame decirte, va a volver. El enemigo va a volver cuando estás peor en el valle, porque él quiere demostrarte que tu Dios solo es Dios de montes. Que en el valle estás solo. Y eso es lo que ocurrió. Al cabo de un año, Ben-Hadad vino contra Israel y se pusieron a luchar en el valle. También vencieron, porque Dios en el versículo 28 les dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así ha dicho el Señor, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Que yo soy Dios de montes y que yo soy Dios de valles, que yo soy Dios de cualquiera de las situaciones que tú estés atravesando. Amén. Y es así, queridos hermanos. Pero hay una puntualización. Y es que así como en la primera batalla Israel, Acab tuvo la victoria, en la segunda también. En la segunda batalla hay una puntualización. Y es que el Señor quiere que acabemos con nuestros enemigos en la batalla. Él quiere que pisoteemos, ¿verdad? Que pongamos nuestros pies sobre la cabeza del enemigo y le digamos: vencido estás. Él no quiere oportunidades. ¿Y qué hizo Acab? Acab desobedeció. Desobedeció a Dios de tal manera que dice que Ben-Hadad, el rey de los sirios, el rey enemigo, escapó y se escondió. Pero Acab dijo: bueno, problema resuelto, ya ha huido, y lo dejó vivir. Y esa desobediencia acarreó grandes y terribles consecuencias para su vida y su familia. El versículo en el cual me quiero centrar en esta mañana es el penúltimo versículo del capítulo 20, el versículo 42, cuando dice: y el profeta le dijo a Acab: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Dicho de otra manera, lo podríamos decir: por cuanto me has desobedecido, tú, las consecuencias para ti, para tu familia, para tu pueblo, van a ser las consecuencias que le tocaban a tu enemigo, ¿verdad? Tu enemigo debía morir, lo has dejado con vida, la muerte viene sobre ti. Y ese es un versículo duro, es un versículo terrible, ¿verdad? Pero también es un versículo que nos confronta. Y es que, queridos hermanos, en esta mañana hay una advertencia del Señor para todos y cada uno de nosotros. Hay una enseñanza en este capítulo 20 de Primera de Reyes, ¿verdad? Y es que cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias. Cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias que nos pueden costar la vida. Y estoy hablando de la vida espiritual. Cuando desobedecemos a Dios nos pueden traer consecuencias terribles. La bendición de Dios no está sobre aquel que desobedece. Y ayer también en Mujeres escuchábamos, ¿verdad?, que para trabajar esa intimidad plena con nuestro amado, con nuestro Jesús, con nuestro Dios, ¿verdad?, es importante, vital, la obediencia a su palabra, la obediencia a su voz. Muchas veces, hermanos, libramos batallas con pecados de nuestra vida, libramos batallas con actitudes de nuestra vida, con pensamientos, ¿verdad? Y libramos batallas y quizá podemos incluso llegar a pensar que los hemos machacado, que hemos vencido. Pero el Señor esta semana también me recordaba a David. David, cuando se enfrentó a Goliat, dice que con una piedra y una honda, ¿verdad? Podríamos decir que David estaba en su mejor momento en el monte o en el valle.
realmente se estaba librando una batalla muy fuerte en el que el pueblo de Israel durante 40 largos días y 40 largas noches estaba siendo intimidado por un gigante, ¿verdad?, que estaba amenazando al pueblo de Israel. Y David, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, lleno de la presencia de Dios, lleno de temor y de obediencia a Dios, ¿verdad?, cogió una piedra, una honda, la lanzó sobre la cabeza de Goliat y dice que lo tumbó, lo mató. Me gustaría leeros esos versículos porque son buenísimos. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, fijaros que dice, lo mató. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, si lo queréis buscar, si no yo lo leo, Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Cuando vieron esto los filisteos, dice que salieron huyendo. Pero vosotros poneros en imaginación. Yo me imaginaba, ¿verdad?, a ese niño de 16 años, pegándole un pedrazo en la piedra a un gigante de 3 metros, tumbándolo. Dice que lo mató del golpe que se debió meter el Goliat. Pero aún así, dice que corrió, se puso encima de él, sacó su espada y lo acabó de matar, le cortó la cabeza. Algo que Acab no hizo con Ben-Hadad. Algo que Acab le pasó por encima, ¿verdad? Acab vio que Ben-Hadad ya estaba vencido, el pueblo, ¿verdad? Los sirios, los enemigos, habían sido todos muertos y muchos de ellos habían huido, pero el rey Ben-Hadad se escondió. Y me llama mucho la atención porque dice en el versículo 30 que se escondía de aposento en aposento. Y hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que me encanta, ¿verdad?, para ir comparando estos versículos, que dice que se escondió en un lugar secreto, en una habitación secreta. Y muchas veces, queridos hermanos, queridas hermanas, estamos librando batallas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en la cual no acabamos de matar a ese gigante, en la cual no acabamos de cortarle la cabeza a ese pecado, a ese vicio, a esa actitud, a ese pensamiento que nos está atormentando, a esas malas costumbres o a esos malos hábitos de los cuales hace unas semanas también hablábamos, ¿verdad?, que nos despistan, que nos desenfocan, que estorban el que la obra de Dios se pueda hacer en nuestra vida. Los dejamos pasar, bueno, escondidito. Mira, ahí, mientras no hagas ruido y no me molestes, puedes vivir. Es lo que Acab le permitió a Ben-Hadad. Le permitió vivir en el lugar secreto. Le permitió vivir en esos lugares de su corazón, entendedme bien, donde nadie sabía dónde estaba, nadie le oía, nadie le veía. Y Ben-Hadad podía seguir con vida. Dice, de aposento en aposento se escondía. Y el Señor me hablaba en esta semana de que en muchas ocasiones tenemos esas luchas en las cuales no acabamos de cortar la cabeza a ese gigante, no acabamos de cortar la cabeza, ¿verdad? Y cuando llega el tiempo, si no nos hemos preparado, volverá a levantarse en contra tuya, volverá a levantarse en contra de nosotros, porque no lo hemos matado, porque no hemos cortado su cabeza. Queridos hermanos, en las luchas no nos relajemos, renovémonos en oración, fortalezcámonos con la palabra de Dios, fortalezcámonos, como escuchábamos ayer, ¿verdad?, con la congregación, con la iglesia. No dejemos de congregarnos cuando estamos en el valle, no dejemos de congregarnos cuando estamos pasando por necesidad, por enfermedad, por luchas. Al contrario, busca aliarte, pero no con el enemigo. Busca aliarte con aquellos que sabes que te van a ayudar en tu lucha, que sabes que te van a sostener los brazos y que van a pelear contigo.
¿Por qué digo que no te alíes con el enemigo? Porque Acab es lo que hizo. Acab se enteró de que el enemigo estaba vivo y en vez de decir acabemos con él, porque era la orden de Dios, acaba con tu enemigo, Acab se alió. ¿Dónde lo pone? En el versículo 33. Dice, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, dice, tu hermano Ben-Hadad vive. Y el rey Acab dijo, id y traedle. Y Ben-Hadad entonces se presentó delante de Acab y él le hizo subir a un carro. En otra versión pone, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Yo cuando escuché eso dije, ¿cómo? Era como que yo estaba a punto de meterme entre las letras y pegarle una colleja a Acab y decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo permites que el enemigo se suba a tu carro de guerra? ¿Cómo permites que el enemigo se suba contigo? La guerra es tuya, tú tienes que matar a tu enemigo. Tú no puedes pactar con el enemigo. No podemos pactar con el enemigo, queridos hermanos y hermanas. No podemos invitarle a subir a nuestro carro y decir, venga, lucha conmigo. Es contra él la lucha. Es contra él. Tú no puedes aliarte con ese pecado y decir, bueno, mientras vivas en mi corazón, pero no me molestes mucho. Sobre todo, no des señales de vida cuando estoy en la iglesia. Sobre todo, no des señales de vida cuando estoy con hermanos. Que no se den cuenta de que todavía vives. Pero vale, sí, puedes subirte a mi carro. Puedes subirte a mi carro y compartir conmigo mi vida. Puedes subirte a mi carro y compartir conmigo mis victorias. Pero que nadie se entere que sigues vivo. Esos malos pensamientos, esas envidias, esos celos, esas actitudes en contra de los hermanos, en contra de la familia, en contra de... Ponle lo que quieras. Y Dios te dice, cuidado con esos enemigos que siguen vivos y que se esconden en el lugar secreto, de aposento en aposento. Porque llegará el momento en que darán la cara y irán a por ti. Nuestro Dios es Dios de montes y es Dios de valles. Fijaros, hemos estado una semana tremenda. Empezamos con unas luchas ya desde el lunes en casa, en familia, ¿verdad? Desde el lunes ya con luchas en contra de la ética moral, de nuestra ética cristiana, en contra de nuestra integridad como cristianos. Y sé y soy consciente que muchos de vosotros, ¿verdad? También durante esta semana habéis tenido este tipo de luchas. El enemigo se ha vuelto a levantar y ha dicho, voy a ir a por tu integridad cristiana. A ver si eres tan buen cristiano como dices. Voy a ir a por tu ética. A ver si realmente no eres capaz de pactar conmigo y hacerme subir a tu carro. Y realmente ha sido una semana dura, os lo tengo que confesar. Yo he estado terrible, llorando por amenazas, por cartas que Sennacherib ha lanzado contra mi propia vida, contra la propia vida del pastor, la de mis hijas. Y ha sido terrible mantenerse en pie. Pero en ningún momento, ¿verdad? Yo he invitado a Ben-Hadad a subirse a mi carro. Le he dicho, tú conmigo no. Yo te enfrento, yo te tiro la piedra y me subo y te corto la cabeza. Porque a mí no me amenazas. Porque mi Dios es Dios de valles y es Dios de montes. ¿Amén? Así que en esta semana, queridos hermanos, sea cual sea la situación que estés o hayas atravesado o quizá vayas a atravesar, recuerda, no pactes con el enemigo. No pactes. No pactes. Guarda tu integridad. Guarda tu testimonio, porque es tu mayor tesoro. Guarda tu ética cristiana. Obedece la palabra de Dios. Obedece la voz del Espíritu Santo. Fijaros, el enemigo conoce muy bien nuestros puntos débiles. Acab lo conocía perfectamente. En el versículo 31 del mismo capítulo 20,
¿verdad? Cuando dice que Ben-Hadad andaba escondido en los lugares secretos, el versículo 31 dice, entonces sus siervos le dijeron, Ben-Hadad, hemos oído que los reyes de Israel son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Su punto débil. El enemigo conoce nuestro punto débil. Sabían que los reyes de Israel eran reyes clementes, por lo tanto se disfrazaron con cilicio, se pusieron sogas en sus cuellos, hacían como que se humillaban delante del rey de Israel, hacían ver como que tú has ganado, perdónanos la vida, sabemos que eres bueno, sabemos que eres clemente, que perdonas, ¿verdad? El enemigo se va a disfrazar, si hace falta, como dice la palabra, de ángel de luz. Si hace falta, se disfrazará de ángel de luz para engañarte, para pactar contigo. Conoce nuestros puntos débiles, por lo tanto es súper importante prepararnos en oración, prepararnos en la palabra, prepararnos, hermanos, no bajemos la guardia, aunque estés en el valle, no bajes la guardia, porque vuelve, y vuelve, y vuelve. Hay que cortar la cabeza a esos enemigos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Debemos prepararnos porque las luchas que enfrentamos son luchas a vida o muerte. O vives tú y muere él, o mueres tú, que es triste. Y me estoy refiriendo a la muerte espiritual, y gana él. El enemigo conoce nuestros puntos débiles. Acab cayó. Todos, si leemos este capítulo en casa, ¿verdad? Acab cayó. Él invitó, ¿verdad?, al enemigo a su carro. Le hizo subir. Y fijaros, versículo 34. Ben-Hadad sube al carro de Acab y le dice a Ben-Hadad, el enemigo, al rey de Israel, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo te las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. E hicieron pacto con él y le dejó ir. Vamos a parafrasear un poco. Ben-Hadad le dice, mira, yo te devuelvo las ciudades que mi padre le robó al tuyo. Y tú puedes montar mercado en la mía, en mi ciudad, y ganar mucho dinero. ¿Os suena de algo? El enemigo siempre utiliza las mismas estrategias. Con Jesús lo intentó. Si me adoras, todo esto te daré. Con Jesús lo intentó. Si eres hijo de Dios, échate y los ángeles te recogerán. El enemigo siempre utiliza la misma estrategia. Él conoce tu punto débil, él conoce mi punto débil, conoce nuestros puntos débiles, pero nosotros también sabemos cómo él actúa. Por lo tanto, no nos debe pillar desprevenidos. Debemos prepararnos para las luchas, debemos prepararnos para enfrentar esas batallas. Pero fijaros, hermanos, la Biblia dice de Acab que él pactó con el enemigo. ¿Y sabéis lo que dice un versículo del siguiente capítulo? Dice, ningún rey fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Terrible lo que dice de Acab. Y todos conocemos ya, vamos, por descontado la esposa que tuvo, ¿verdad? Pero de Acab dijo, ningún rey fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo. No nos vendamos, queridos hermanos. Guardemos nuestro testimonio, guardemos nuestra integridad, guardemos nuestra ética. No dejes que el enemigo permanezca en los lugares secretos de tu corazón.
No dejes que el enemigo se esconda en ese aposento secreto, en lo más profundo de tu corazón, de tu mente, de tu vida. Sácalo de ahí y mátalo. Aquello que sabes que está estorbando para que tu vida espiritual avance. Aquello que sabes que está estorbando para que tu vida espiritual realmente pueda desarrollarse. Sácalo de lo más profundo de tu corazón y no lo dejes vivir. No pactemos con el enemigo. Aprendamos de la historia de Acab y de Ben-Hadad, ¿verdad? Entreguémosle al Señor todas las áreas de nuestra vida y dejemos que sea solo Él quien gobierne en nuestro corazón, que sea solo Él quien gobierne en nuestra mente, quien gobierne en nuestro corazón, quien gobierne en nuestra vida. Obedezcamos a Dios, sigamos sus enseñanzas en nuestras decisiones diarias, en nuestras decisiones cotidianas. A veces pensamos que solamente debemos consultar a Dios aquellas decisiones que son tan trascendentales, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? ¿Me he de comprar una casa o no? ¿Me he de comprar un coche o no? Decisiones, dices, bueno, necesito la sabiduría. Pero ¿y en las decisiones diarias, cotidianas, del día a día? Déjame decirte también, busca la dirección del Señor. Busca la guía de Dios. Aun en lo más simple, pregúntate, esa pregunta famosa, ¿verdad?, que todos conocemos. En mis pasos, ¿qué haría Jesús? En tus pasos, ¿qué haría Jesús? Así es como debemos vivir nuestro día a día. Así es como debemos enfrentar nuestras luchas. Porque el tiempo es corto, queridos hermanos. El Señor viene pronto, los días son malos y ahí fuera se están librando batallas que realmente quieren matarte, quieren destruirte, quieren acabar con lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón. El capítulo 20, versículo 42, nos recuerda la importancia de obedecer a Dios en todas las cosas, en todas. En las más cotidianas, pero también en las más difíciles, en aquellas en las cuales dices, tengo que tragar, porque aquí, si obedezco a Dios, me meto en un lío, pero si no salgo de rositas, puedo pactar con el enemigo, nadie se va a enterar. ¿Verdad? Ahí fuera se está poniendo en juego nuestra ética como cristianos. Ahí fuera se está poniendo en juego nuestra integridad como cristianos. Ahí fuera se está poniendo en juego si realmente tu fe es una fe verdadera o simplemente es una apariencia. Hay situaciones difíciles que vamos a tener que coger la espada, ¿verdad?, y cortarle la cabeza. No te contentes con la piedra que lo ha tumbado. Ve, ponte sobre el enemigo y córtale la cabeza. Porque si no, trae consecuencias terribles para tu vida espiritual, para tu familia, para tu vida, para tu pueblo, ¿no? Dice aquí, tu pueblo representa tu familia, tu estabilidad, tu economía, tu salud, lo que sea. Así ha dicho el Señor, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, al hombre que iba en contra de mí, ¿verdad? Ese enemigo de nuestra alma, ese enemigo de nuestra fe. Tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Queridos hermanos, para ir terminando, voy a pedir al grupo de alabanza que ya puedan pasar y me estén acompañando ya en una melodía. Voy a pediros que os pongáis en pie. En esta mañana y en estas semanas, ¿verdad?, el Señor nos está llevando a tener
Bueno, está permitiendo que pasemos por luchas, está permitiendo que pasemos por batallas, ¿verdad? Nuestra fe muchas veces está siendo puesta a prueba. Pero queridos hermanos y queridas hermanas, es tiempo de ver lo sobrenatural de Dios. Es tiempo de quitar de nuestras vidas, de lo más profundo de nuestro corazón, todo aquello que pueda estorbar, todo aquello que pueda desenfocarnos, todo aquello que pueda hacernos tambalear. Dios es Dios santo y solamente cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, de victoria en victoria es que podemos ver lo sobrenatural de Dios. Dios no va a obrar lo sobrenatural en ninguna vida donde haya pecado. En ninguna vida donde haya enemigos escondidos en lo más secreto de nuestros pensamientos, donde haya enemigos escondidos en lo más secreto de nuestro corazón. Así que en esta mañana yo te invito a que realmente te pongas a cuentas, nos pongamos a cuentas con Dios. Ayer hablábamos que para cultivar, ¿verdad?, esa relación plena, íntima con Dios, el primer paso es la confesión. Así que en esta mañana yo también quiero compartirlo contigo. La confesión de esos gigantes, la confesión de esos enemigos que muchas veces permitimos que vivan escondidos en nuestro corazón, que nadie sabe que siguen vivos, pero ahí están. Y Dios te está diciendo, yo sé que sigue vivo, yo sé que no lo has matado, yo sé que no has acabado con él. Tienes algo pendiente con el Señor. Tienes que acabar con esos enemigos de tu alma. Y Dios en esta mañana te está confrontando. Es momento de que dejes esas prácticas malvadas de las que hablábamos en estas semanas atrás. Es momento de que enfrentemos las luchas con todas las armas que Dios ha puesto a nuestro alcance, ¿verdad? Solamente así podremos ver lo sobrenatural. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Pongámonos a cuentas con Dios. Como escuchábamos ayer y como hemos estado escuchando, confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras faltas. No hace falta que las confieses a los pastores, no hace falta que las confieses al que tienes a tu lado, confiésaselas a Dios, pero ponte a cuentas con Él, ponte a cuentas con Él. En esta mañana os invito a aquellos que realmente sabemos o sabéis que hay enemigos, ¿verdad?, a los cuales hay que cortarles la cabeza, a los cuales no les podemos invitar a subir a nuestro carro, a los cuales no podemos pactar con el enemigo. Mira, si tú me dejas hacer esto, yo te dejo tranquilo. Si yo puedo vivir mi vida de lunes a viernes, el domingo voy a la iglesia. No pactes, no caigas en ese error. Porque la vida te va en ello. Amén.